Hay frases que parecen razonables la primera vez que las escuchas. Frases que suenan a oportunidad, a confianza, a algo que merece la pena. Y luego, cuando ya has asentido, cuando ya has dicho que sí, te das cuenta de que no eran razonables en absoluto. Que eran una trampa perfectamente construida, envuelta en palabras amables. La mía fue esta: nos encantaría incorporarte, pero primero necesitamos que nos demuestres tu valor. Voy a contaros exactamente cómo pasó. Sin adornos. Sin exageraciones. Porque la realidad ya es bastante elocuente por sí sola. Me llamo Valeria. Tengo 42 años. Llevo más de 16 trabajando en comunicación corporativa y gestión de cuentas para empresas medianas, el tipo de trabajo que nadie entiende del todo hasta que deja de hacerse. Ese verano, después de salir de una empresa donde llevaba 5 años, empecé a buscar algo nuevo. Tenía ahorros, tenía calma, tenía muy claro lo que valía. Eso último, como veréis, iba a ser importante. Me contactó una empresa de consultoría de imagen y comunicación. Una de esas que tiene una página web muy bonita, un logotipo moderno, clientes con nombres conocidos y una filosofía escrita en su web que empieza con la palabra creemos. Ya sabéis el tipo. La directora general se llamaba Marta. 40 y tantos, impecable, con la voz de alguien acostumbrado a que le den la razón. La primera reunión fue por videollamada. Me habló del proyecto durante 40 minutos. Un cliente grande, decía. Una campaña importante. Necesitaban a alguien con mi perfil exactamente. Me preguntaron por mi experiencia con un interés que parecía genuino. Tomaron notas. Asintieron. Al final de la llamada, Marta dijo algo que debería haberme puesto en alerta. Mira, Valeria, nos gustas mucho. Creemos que encajas. Pero acabamos de pasar por una reestructuración interna y en este momento no podemos comprometernos con un contrato fijo de entrada. Lo que nos gustaría proponerte es un periodo de colaboración inicial, digamos un mes, para que puedas demostrar tu valor y nosotros podamos ver cómo trabajas en contexto real. Silencio. El tipo de silencio que dura 2 segundos pero que se siente más largo. Yo no dije nada inmediatamente. Eso también es importante. No dije que sí de inmediato, con entusiasmo, como quien agradece que le den una oportunidad. Pregunté, ¿y esa colaboración inicial tendría algún tipo de compensación económica? Marta sonrió. Puedo jurar que sonrió, aunque era una videollamada y a veces uno interpreta lo que quiere. Lo que proponemos es que ese primer mes sea un periodo de integración sin remuneración. Entendemos que es un esfuerzo, pero también es una inversión para ti. Si las cosas van bien, lo que viene después es muy interesante. Ahí estaba. Sin remuneración. Trabajo gratis. Un mes entero. Para demostrar mi valor. Lo que Marta no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo había pasado los 2 últimos años, además de trabajar, estudiando derecho laboral de forma autodidacta. No como pasatiempo. Como necesidad. Porque había visto demasiadas veces cómo las empresas tratan a los trabajadores como si las leyes fueran sugerencias. Y me había prometido a mí misma que nunca más me pillarían desprevenida. Así que escuché la propuesta. La procesé. Y dije, déjame pensarlo y te escribo mañana. Lo que pensé esa noche no fue acepto o no acepto. Lo que pensé fue, ¿cómo lo hago? Antes de seguir, si estáis disfrutando de esta historia, suscribíos al canal y dadle a la campanita. Historias como esta las publico cada semana, y no queréis perderos ninguna. Y si alguna vez habéis vivido algo parecido, o conocéis a alguien que sí, dejad un comentario. Eso ayuda más de lo que creéis. Al día siguiente escribí a Marta. Le dije que sí. Que aceptaba la propuesta de colaboración inicial. Que me parecía razonable y que tenía muchas ganas de trabajar con ellos. Lo que no le conté es que esa misma noche había redactado un documento de 3 páginas. Un registro de prestación de servicios, lo llamé. En él describía con detalle las condiciones de la colaboración tal y como me las habían presentado verbalmente. El tipo de trabajo, la duración estimada, el nombre de la empresa, la persona que hacía la propuesta, la fecha.
Y añadí una cláusula que ellos nunca mencionaron, que en virtud de la legislación laboral vigente, toda prestación de trabajo tiene derecho a remuneración, y que dicha remuneración sería exigible en caso de que se verificara la existencia de una relación de trabajo real. Lo imprimí. Lo firmé. Le saqué una foto. Lo guardé en la nube. No se lo envié a nadie. Todavía no. Solo lo guardé. Y al día siguiente, empecé a trabajar. Que nadie se lleve a engaño pensando que lo que hice ese mes fue aparecer por allí, hacer lo justo y esperar. No funciona así. No funciona así si tienes algo de orgullo profesional. Y no funciona así si lo que quieres es que cuando llegue el momento, nadie pueda decirte que no trabajaste de verdad. Trabajé. Trabajé mucho. Y fui documentando absolutamente todo. El primer día me reuní con el equipo. Éramos 5 en la sala, más Marta al fondo, que tenía esa forma de estar presente sin participar del todo, como si estuviera evaluando constantemente. Me presentaron al cliente principal, una empresa de alimentación que quería renovar completamente su imagen de marca. Necesitaban una estrategia de comunicación, un plan de contenidos, una propuesta de relaciones con medios y un manual de tono de voz. Todo para ayer, por supuesto. En las 2 primeras semanas hice lo siguiente. Y voy a ser específica, porque los detalles importan. Hice un diagnóstico completo de la comunicación actual del cliente. Analicé sus redes sociales, sus notas de prensa anteriores, sus apariciones en medios, sus materiales internos. Elaboré un informe de 40 páginas que el equipo no tenía y que nadie había pedido que hiciera con ese nivel de profundidad, pero que hice porque era lo correcto. Propuse una arquitectura de mensajes, que es básicamente el esqueleto sobre el que se construye toda la comunicación de una marca. Participé en 3 reuniones con el cliente. En 2 de ellas fui yo quien presentó, porque la persona que tenía que hacerlo llegó tarde a una y en la otra no había preparado los materiales. Redacté el borrador completo del manual de tono de voz. Coordiné con una agencia de diseño externa para que los materiales visuales fueran coherentes con lo que estábamos proponiendo. Y además, en paralelo, apoyé a otra compañera del equipo con una campaña para otro cliente, porque me lo pidió y porque decir que no era mi estilo. Todo esto lo fui anotando. Cada día escribía en un documento privado lo que había hecho, cuántas horas había dedicado, con quién había hablado, qué había producido. No por desconfianza, me decía a mí misma. Por orden. Por profesionalidad. Pero si era por desconfianza. Claro que lo era. Porque había señales. Pequeñas, pero estaban ahí. La forma en que Marta presentaba mi trabajo en las reuniones con el cliente sin mencionar mi nombre. Hemos preparado este informe. Desde el equipo hemos desarrollado esta propuesta. El equipo. Como si yo fuera parte de un colectivo anónimo, no alguien con nombre y apellidos que había dedicado 30 horas a ese documento. La manera en que mis opiniones se valoraban en privado pero se ignoraban en público. En las reuniones internas, Marta me preguntaba qué pensaba, escuchaba con atención, asentía. Y luego, en la reunión con el cliente, presentaba las ideas como propias o como del equipo sin atribuirlas a nadie. Y sobre todo, la vaguedad deliberada sobre lo que vendría después del mes. Cada vez que yo sacaba el tema, con naturalidad, sin presión, la respuesta era siempre algo parecido a: estamos muy contentos con cómo va todo, ya hablaremos de los detalles cuando terminemos este proyecto. Ya hablaremos. Hay empresas que viven instaladas en el ya hablaremos. Es una forma de posponer lo que no quieren concretar porque concretarlo les costaría dinero o compromiso, y ellos no quieren ni lo uno ni lo otro. A finales de la 3ª semana tuve una conversación con Elena, una compañera del equipo que llevaba allí 2 años. La invité a tomar un café. Le pregunté, con cuidado, cómo había sido su incorporación. Se quedó un momento callada y me dijo algo que me quedó grabado. Marta tiene mucho talento para hacer sentir a la gente que le está haciendo un favor al dejarles trabajar aquí. Le di las gracias. Seguí sonriendo. Y esa tarde añadí 20 líneas más a mi documento de registro. El mes terminó un viernes. El lunes siguiente me llegó un correo de Marta. Breve. Cordial.
Decía que habían evaluado la colaboración, que estaban muy satisfechos con mi trabajo, pero que tras una revisión interna habían decidido que de momento no podían formalizar ningún tipo de contrato o acuerdo económico. Que esperaban que la experiencia me hubiera resultado valiosa. Que si en el futuro surgía algo, no dudarían en ponerse en contacto. Lo leí 2 veces. Después lo guardé en una carpeta que ya tenía preparada. No respondí ese día. No respondí el martes. Dejé pasar la semana entera. Y el lunes siguiente, exactamente 8 días después de recibir ese correo, envié el mío. Era una factura. Una factura en toda regla, con membrete, número de factura, descripción detallada de los servicios prestados, fechas, horas dedicadas, tarifa por hora y total. La tarifa que usé era la que corresponde a mi perfil profesional según las tarifas orientativas del sector. No fui generosa. No fui tampoco abusiva. Fui exactamente justa. El total era de 3.800 euros. En el cuerpo del correo escribí lo siguiente, más o menos. Estimada Marta, adjunto factura correspondiente a los servicios de consultoría de comunicación prestados durante el periodo acordado. Como sabrás, la legislación laboral establece que toda prestación de servicios de carácter profesional es susceptible de remuneración, con independencia de los términos en que se haya presentado inicialmente la colaboración. El plazo de pago es de 30 días desde la recepción de esta factura. Quedo a tu disposición para cualquier aclaración. Un saludo, Valeria. Adjunté la factura. Adjunté también el documento que había redactado aquella primera noche, con la descripción de la propuesta y las condiciones. Adjunté una selección de los correos intercambiados durante el mes, donde quedaba clara la naturaleza del trabajo realizado. Adjunté un resumen de los entregables con fechas y evidencias. Y pulsé enviar. Luego me preparé un café, me senté junto a la ventana y miré la calle durante un rato. Hubo silencio durante 4 días. Al 5.º día me llamó Marta por teléfono. Yo no cogí la llamada. No porque no quisiera hablar con ella, sino porque las conversaciones telefónicas no dejan rastro, y yo ya había aprendido que el rastro importa. Le envié un mensaje diciéndole que prefería que cualquier comunicación fuera por escrito. Esa misma tarde me llegó un correo. El tono había cambiado por completo. Ya no era cordial. Era frío, ligeramente amenazante, lleno de palabras como malentendido, buena fe, acuerdo verbal y no corresponde. Decía que nunca había existido ninguna relación laboral ni de prestación de servicios. Que yo había participado voluntariamente en un proceso de selección con tareas prácticas, que era una práctica habitual en el sector, y que por tanto no había ninguna obligación de pago. Lo leí con calma, casi con curiosidad, porque ese correo era el error que no se puede deshacer. Hay un momento en cualquier conflicto en el que una de las partes, en lugar de parar y reconsiderar, decide ir a más. Decidir que la solución al problema es negar que el problema existe. Y cuando lo hacen por escrito, cuando lo ponen en un correo con fecha y hora, están construyendo su propia soga. Marta había negado por escrito la existencia de una relación de servicios. Eso significaba que ahora yo tenía, por escrito, su versión oficial. Que contradecía todos los correos anteriores donde me enviaba tareas, me copiaba en comunicaciones con el cliente, me agradecía entregas y me pedía modificaciones. No respondí ese correo inmediatamente. Esperé 2 días. Y luego envié el segundo correo de mi vida que más satisfacción me ha dado escribir. Le informé de que, dado que no habíamos llegado a un acuerdo amistoso, y dado que ella misma negaba la existencia de la relación de servicios, consideraba oportuno poner el asunto en manos de un abogado especializado en derecho laboral, a quien ya había contactado, y quien revisaría la documentación disponible. Le recordé que dicha documentación incluía nuestra correspondencia completa durante el mes de colaboración, los entregables firmados o enviados desde mi dirección de correo, y el registro de prestación de servicios que yo misma había elaborado antes de comenzar el trabajo. Le informé también de que, en caso de no recibir el pago en el plazo indicado en la factura, presentaría reclamación ante los organismos correspondientes. Y añadí una última línea. Espero que podamos resolver esto de forma sencilla. El abogado no era una invención.
Lo había contactado la semana anterior, por si acaso. Me había cobrado 1 hora de consulta para revisar mi documentación. Me había dicho que el caso era sólido. Y me había cobrado lo justo, que también se agradece. Lo que pasó después no lo viví en primera fila, porque no estaba allí. Pero parte de lo que pasó me llegó igualmente, a través de Elena, con quien había mantenido el contacto. Después de recibir mi segundo correo, Marta convocó una reunión de emergencia con su socia y con el abogado de la empresa. Eso me lo contó Elena 2 semanas más tarde, cuando ya todo había terminado. Al parecer, la reacción inicial fue de incredulidad. ¿Esta chica de verdad cree que tiene razón? El abogado de la empresa, según Elena, tardó menos de una tarde en revisar la documentación y en decirles que la situación era más delicada de lo que parecía. Porque el problema no era solo mi factura. El problema era que, si yo presentaba una reclamación formal y salía adelante, eso abría una caja de Pandora. ¿Cuántas otras personas habían pasado por ese mismo proceso de demostrar su valor sin cobrar? ¿Cuántos de esos procesos habían durado un mes entero? ¿Cuántos entregables reales habían producido esas personas para clientes reales? Eso es lo que convierte un caso individual en una vulnerabilidad sistémica. Y las empresas medianas como esa no tienen los recursos ni el apetito para enfrentarse a algo así. Al mismo tiempo, yo estaba viviendo mi propio proceso. Porque sería deshonesto decir que todo esto fue fácil y que me mantuve perfectamente serena en todo momento. No fue así. Hubo noches en que me pregunté si estaba exagerando. Si estaba siendo demasiado rígida. Si la gente de mi entorno tenía razón cuando me decía, con la mejor intención, que a veces hay que ceder un poco o que tampoco merece la pena el desgaste. El desgaste. Como si el desgaste fuera mío por reclamar, y no de ellos por incumplir. Hay algo muy particular en lo que pasa cuando una mujer reclama lo que le corresponde. No siempre se percibe como algo legítimo. A veces se percibe como algo excesivo, como algo que no encaja con el tono que se espera de ella. Como si reclamar fuera un poco de mal gusto. Como si lo correcto fuera aceptar la explicación que te dan y seguir adelante sin armar demasiado ruido. Yo armé ruido. Ruido documentado, con fechas y evidencias, pero ruido. Y sí, tuvo un coste. Hubo días en que me levanté con un peso en el pecho que no era exactamente miedo, pero se le parecía. Una especie de inquietud constante, la sensación de estar en un proceso que no sabes muy bien cómo va a terminar. Eso nadie te lo cuenta cuando habla de estas historias. No es solo el momento del triunfo. Es también las semanas previas, cuando todavía no sabes si vas a triunfar. Mi madre me llamaba cada 2 días. No para preguntarme por el caso, sino para preguntarme cómo estaba yo. Esa distinción me importó más de lo que esperaba. 21 días después de que yo enviara la factura, cuando el plazo de 30 días todavía no había vencido, recibí un correo del abogado de la empresa. Correcto, breve, sin calor pero también sin hostilidad. Decía que la empresa había revisado la situación y que, sin reconocer ninguna obligación legal, y en aras de mantener una relación cordial con todos los profesionales con los que colaboraban, estaban dispuestos a realizar un pago único a modo de compensación. La cantidad que proponían era de 2.500 euros. Consulté con mi abogado esa misma tarde. Me dijo que tenía opciones. Podía aceptar. Podía contraoferta. Podía seguir adelante con la reclamación formal. Me explicó los pros y los contras de cada cosa con honestidad. El proceso formal podía durar meses, generarme estrés y costes adicionales, y el resultado nunca era garantizado aunque el caso fuera sólido. Le pedí que negociara. 2 días después acordamos 3.200 euros. No los 3.800 que pedía, pero mucho más de lo que ellos ofrecían. En 15 días estaba en mi cuenta. Antes de llegar al final de esta historia, si lleváis rato escuchándome y esto os está resonando, dadle like a este vídeo. En serio, eso me ayuda mucho y hace que estas historias lleguen a más gente que las necesita. Y si conocéis a alguien que esté pasando por algo parecido, a alguien a quien le estén pidiendo que trabaje gratis para demostrar su valor, mandadle este vídeo. Puede que sea exactamente lo que necesita escuchar. Cuando el dinero llegó a mi cuenta,
No hubo fuegos artificiales. No hubo un momento de euforia explosiva. Hubo algo más parecido a una exhalación larga y silenciosa. Como soltar algo que llevas cargando durante semanas sin darte cuenta de lo mucho que pesa. Esa tarde quedé con Elena para tomar algo. No para celebrar, exactamente. Para hablar. Ella me contó lo que había pasado dentro de la empresa después de que yo enviara la factura. El nerviosismo de Marta. Las reuniones a puerta cerrada. El cambio de tono en el equipo cuando se enteraron de lo que estaba pasando, que se enteraron, porque los equipos pequeños siempre se enteran. Me contó también que, aparentemente, no era la primera vez. Que había habido al menos 2 personas antes que yo que habían pasado por algo parecido. Un proceso de selección que se extendía demasiado, tareas reales para proyectos reales, y al final un correo educado diciendo que por el momento no podían continuar. Esas personas no habían reclamado. No porque no tuvieran derecho, sino porque no sabían que podían. O porque tenían miedo. O porque alguien les había dicho que no merecía la pena. Eso fue lo que más me quedó de toda esta historia. No el dinero, aunque el dinero importa. No la satisfacción de haber tenido razón, aunque esa satisfacción también existe y no voy a fingir que no. Lo que más me quedó fue pensar en esas 2 personas que se fueron sin nada, que trabajaron un mes y se fueron con las manos vacías y la sensación vaga de que algo no había sido justo, pero sin las herramientas para nombrarlo ni para reclamarlo. El conocimiento es poder. Lo sé que suena a frase hecha, pero en este caso es literal. Yo pude hacer lo que hice porque había dedicado tiempo a entender cómo funcionan las cosas. No porque sea más lista que nadie. No porque sea más valiente que nadie. Sino porque tenía información, y la información me daba la calma necesaria para actuar con precisión en lugar de reaccionar con miedo. Eso es lo que cambia todo. Unos meses después de esto, empecé a trabajar con otra empresa. Esta vez con contrato, con condiciones claras desde el primer día, y con un proceso de incorporación en el que nadie me pidió que demostrara mi valor antes de ver un solo euro. El primer mes fue más tranquilo de lo que había sido ningún primero de mes en mucho tiempo. No porque el trabajo fuera más fácil, sino porque yo no estaba cargando con la tensión de saber que algo no estaba bien. Hay una diferencia enorme entre trabajar duro en un contexto justo y trabajar duro en un contexto que no lo es. En el primero, el esfuerzo te llena. En el segundo, te vacía. Aunque el trabajo sea exactamente el mismo. También cambié algunas cosas en cómo me presento profesionalmente. Aprendí a hacer mejores preguntas al principio de cualquier proceso. No preguntas agresivas, no preguntas desconfiadas, sino preguntas claras y directas sobre condiciones, plazos, expectativas y compensación. Preguntas que una persona que sabe lo que vale hace sin disculparse por hacerlas. Porque eso es otro de los patrones que he identificado en todo esto. Las empresas que proponen condiciones injustas cuentan con que la otra persona no va a preguntar. Cuentan con la incomodidad social que genera hablar de dinero. Cuentan con el miedo a parecer difícil, exigente, poco colaborativa. Y cuando alguien pregunta con naturalidad y sin tensión, cuando alguien responde a ¿te parece bien trabajar gratis un mes? Con un no, ¿qué podéis ofrecer? Muchas veces el castillo de naipes se cae solo. No siempre funciona así. Hay situaciones más complejas, hay empresas con más recursos para defenderse, hay casos en los que el camino es más largo y difícil. No quiero idealizar esto ni venderlo como una fórmula mágica. Pero sí quiero decir que la primera barrera, la más importante, es interna. Es la convicción de que tienes derecho a reclamar. Que lo que es justo aunque resulte incómodo decirlo. Que tu trabajo tiene valor aunque alguien intente convencerte de lo contrario. Marta nunca me volvió a escribir. Supongo que tampoco yo esperaba que lo hiciera. No guardo rencor, lo digo en serio y sin esfuerzo. Entiendo que las personas hacen lo que hacen dentro de las estructuras que conocen, con los hábitos que han desarrollado, muchas veces sin pararse a pensar si lo que están haciendo está bien o no. Eso no lo justifica. Pero lo explica. Lo que sí guardo es el aprendizaje. Y lo guardo con la intención de pasarlo. Por eso estoy contando esta historia aquí, con este nivel de detalle, sin omitir las partes incómodas ni las noches de incertidumbre.
Porque creo que las historias reales, contadas de verdad, son más útiles que los consejos abstractos. Si alguien os propone trabajar gratis para demostrar vuestro valor, quiero que recordéis esto: vuestro valor ya existe. No necesita ser demostrado en condiciones que os perjudican. Podéis hacer preguntas. Podéis pedir que las cosas queden por escrito. Podéis documentar lo que hacéis. Podéis consultar con alguien que entienda de estas cosas. Y si después de todo eso seguís considerando que la propuesta es razonable, podéis aceptarla. Pero hacedlo con los ojos abiertos, no porque no hayáis visto las señales, sino porque las habéis visto y habéis decidido que aún así merece la pena. La diferencia entre una decisión consciente y una trampa es exactamente esa: la información. Hubo un momento, hacia el final de todo este proceso, que no he mencionado todavía y que quiero contaros. Fue el día que llegó el dinero a mi cuenta. No hice nada especial. Estaba en casa, miré la notificación en el móvil, lo confirmé en la aplicación del banco. Y lo primero que pensé no fue lo conseguí. Lo primero que pensé fue: ¿cuántas personas no tienen esta información y deberían tenerla? Eso es lo que me trajo aquí. No para presumir de nada. Para contar lo que pasó, con honestidad, con todos los matices, incluidos los momentos en que tuve dudas y los momentos en que el proceso fue más duro de lo que esperaba. Porque lo que aprendí no es solo que hay leyes que te protegen, aunque las hay. Lo que aprendí es que esas leyes solo sirven si sabes que existen. Y que saber que existen solo sirve si tienes la calma suficiente para usarlas con cabeza. Y que esa calma no viene de la nada. Viene de haberte preparado, de haber pensado antes de reaccionar, de haberte preguntado no solo qué quieres sino también qué tienes derecho a querer. Eso nadie te lo regala. Pero tampoco es tan difícil de conseguir como a veces parece. Y con eso, creo que ya he contado lo que tenía que contar. Si habéis llegado hasta aquí, de verdad, gracias. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Dejad un comentario contándome si habéis vivido algo parecido o si conocéis a alguien que lo haya vivido, y dadle like si creéis que esta historia merece llegar a más gente. Cada semana hay una historia nueva aquí. Y como habéis podido comprobar, la realidad siempre supera a la ficción. Hasta la próxima.